A todos. Vamos a empezar ya, sin más dilación, el acto sobre la influencia autoritaria de Rusia, China e Irán en las democracias de Iberoamérica, que está coorganizado por el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echevarría Olózaga, la Fundación Confianza y Libertad y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU, CEFAS, conocido habitualmente como CEU, CEFAS, y obviamente cuenta con el apoyo de nuestra universidad, Abat Oliba CEU, a través de su cátedra de Estudios Mundiales, Antoni de Montserrat. Para empezar, voy a otorgar la palabra al profesor Aquilino Cayuela para que nos presente a los invitados que tenemos hoy con nosotros. Cuando quieras, Aquilino. Muy bien, pues buenos días a todos. Os quiero presentar, en primer lugar, a mi derecha está don Francisco Santos, que él ha sido vicepresidente de Colombia en el gobierno de Uribe. Sí. Luego, un primo suyo fue presidente también de Colombia y ha sido embajador en Washington, en Estados Unidos, durante muchos años. Es además un gran especialista en política internacional y un gran especialista en toda la influencia que China en estos últimos años ha ido generando a lo largo y ancho del mundo, especialmente las relaciones con Hispanoamérica, ¿no? Él será nuestro ponente principal. Luego, a mi izquierda, está Carlos Augusto Chacón. Él es abogado, licenciado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, máster en Seguridad y Defensa Nacional por la Escuela Superior de Guerra, además de otro máster en Estudios Políticos e Internacionales, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Rosario, en Colombia. Luego está también, que nos acompaña hoy, Eduardo Puig de la Bellacasa, que es el secretario general de una de las instituciones que nos ha facilitado este acto y a la cual me une no solo la amistad, sino que soy el delegado, ¿no?, de CEU CEFAS aquí en Barcelona. Eduardo es licenciado en Política, Economía y Derecho por la Universidad de Buckingham en el Reino Unido, máster en Política y Gobiernos de Europa Occidental en la London School of Economics and Political Science y nuestro rector adjunto, nuestro querido Juan Corona, que como conocéis, porque le conocéis, somos de la casa, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático en Economía Aplicada, fue el primer rector y promotor de esta universidad y actualmente es el rector adjunto. Y a mí ya me conocéis, yo no me voy a presentar, muchos sois alumnos míos, no hace falta que ya diga más. Y sin más, le voy a dar la palabra al señor don Francisco Santos. Tiene usted la palabra para hablarnos de... Bueno, muchas gracias y qué bueno poderlos tener acá, entre otras porque lo que vamos a hablar hoy va a afectar la vida de todos ustedes, quieran o no quieran. Ustedes no vivieron la Guerra Fría, no les tocó vivir la guerra entre comunismo y capitalismo, entre este y oeste. Les tocó vivir, digamos, un periodo relativamente tranquilo, los pasados 40 años, después de la caída del muro de Berlín, donde era un mundo unipolar, un mundo de reglas, un mundo de gran intercambio comercial, un mundo de crecimiento económico. Ese mundo se acabó. Y están ustedes, y qué bueno, porque creo que es importante uno en la vida ver transiciones y sentirlas y vivirlas, en un proceso de transición que va a determinar cómo vamos a vivir en el futuro. Hoy hay una nueva Guerra Fría. Yo diría la Guerra Fría 2.0, que es entre dictaduras y autoritarismo y democracia y libertad. Y esto de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso, porque el eje de la dictadura China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otros países, y el eje de la democracia Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, y están en un enfrentamiento que ustedes están viviendo aquí en Ucrania.
aquí a pocos kilómetros tienen la primera invasión de un país europeo después de la posguerra. Y esa invasión marca el fin de un momento y el principio de esta nueva Guerra Fría, que además nace esta nueva Guerra Fría por dos razones. Una, Putin, que era un hombre de la KGB, que tiene una mentalidad estalinista, pero sobre todo formada en ese tipo de agencia de inteligencia. En el 2008 se toma Georgia, un pedazo de Georgia, y nadie dijo nada. En el 2015 se toma Crimea y nadie dice nada. Poquito, algo dijeron y algo hicieron. Entonces él dijo, yo puedo ir por más. Y cuando Estados Unidos sale de Afganistán corriendo, en una demostración de debilidad dice, ahora sí, y se toma Ucrania. El segundo gran elemento de de este eje autoritario es China. Y China durante muchos años actuó de una manera, suave. Empezó a crecer desde que muere Mao, cambia China y abren la economía. No es una economía de mercado, abren la economía, crecen. En América Latina pasan de cero a ser hoy el país número 1 en balanza comercial con todos los países de América Latina menos 3, Colombia, México, y México por obvias razones, por Estados Unidos y Paraguay. Paraguay no reconoce a China. Y con la llegada de Xi Jinping cambian todas esas cosas. Xi Jinping acaba con los límites políticos que habían impuesto antes Deng Xiaoping, etcétera, es decir, solo se puede gobernar durante 8 años. Él ya dijo, no, yo gobierno hasta cuando quiera. Una acumulación de poder brutal, 1, y 2, una mirada muy imperial al mundo, que es la que ha tenido China toda su historia, una mirada mucho más agresiva de confrontación y una pelea de espacios muy grande que ustedes van a tener que vivir. Seguramente todas esas cosas chinas que compraban antes tan baratas no les van a acabar llegando en poco tiempo, como uno de los efectos que esto va a tener, que esperamos no sea nada peor. Entonces, les voy a contar algunas cositas de lo que hace China en América Latina, lo que hace Rusia y lo que hace Irán. Este es un ejemplo de corrupción, porque China no es un país que haga negocios de manera transparente en nuestra región. El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, un dictador, un hombre que no muy transparente, está hoy acusado, le entregó $700 millones a una empresa china para que construyera la represa Codocodo Sinclair. Iba a resolver todos los problemas de energía del Ecuador. Ecuador hace unos pocos meses tenía 14 horas de racionamiento diario. Luego no se cumplió eso. Esta represa acabó costando $3.000 millones. Y esta represa en su cuarto de máquinas tiene 6.000 fracturas. Y los ecuatorianos no la han recibido y dicen, por Dios, arreglen. Y dicen, claro, yo se la arreglo, pero me pagan. O sea, más plata. Así operan. Y ejemplos como esos hay los que ustedes quieran. Y si ustedes entran a investigar China en América Latina, encuentran los casos de corrupción iguales. A Venezuela le prestaron $60.000 millones, que todo el mundo dice, es que se los prestan así. No, les prestan más caro y los aprietan para cobrarles. De esos $20.000 millones eran para reparar el sistema energético. Se robaron toda la plata, las empresas chinas y los venezolanos. Y hoy Venezuela tiene apagones prácticamente en todo el país durante 6, 8, una cantidad de horas. China empieza además también a presionar a los países. Y les doy aquí 2 ejemplos importantes. 1, China pesca donde le da la gana. Sus barcos, que además no es un barco, cuando ellos llegan cientos de barcos, apagan los transponders y arrasan. Los pillaron pescando en Galápagos y los ecuatorianos mandaron unas chalupas, era la verdad. Así les oiga, ustedes están en zona protegida. Esto es contado por un funcionario del gobierno ecuatoriano. Llegan
y los llaman y dicen, oiga, o podemos pescar o ustedes no nos van a poder exportar los 1.500 millones de dólares de camarón que ustedes producen. Bueno, pesquen, destruyan. Eso pasa en Argentina, eso ha pasado en Uruguay, eso ha pasado en todas partes. Y al otro año, después de dejarlos pescar, les pusieron trabas para la exportación con problemas fitosanitarios. O sea, ven, yo te hago pagar de todas maneras. Eso que dice el comunicado es Guatemala. Guatemala felicitó al presidente de Taiwán por haber sido electo. Al otro día, las empresas comercializadoras de macadamia le cancelaron un pedido de 80 millones de dólares de macadamia para China. Ah, ¿tú felicitas? Ven, yo te castigo. Y la parte de abajo tiene que ver con el otro lado. La sanción de esas dos congresistas costarricenses por estar promoviendo Huawei, les quitaron la visa de Estados Unidos. Casos como estos hay los que ustedes quieran y sería muy importante que ustedes investigaran para que vean cómo opera China, ni hablar de África, ni hablar de Asia. Pero ya pasaron de operar y dar plata y construir, son dueños de la mitad de la energía eléctrica de las hidroeléctricas de Brasil, son dueñas de la energía en Perú, han ido comprando absolutamente todo, pero ¿a dónde llegan? Tienen sus propias reglas laborales, sus propias reglas ambientales, generalmente destruyen donde entran, ellos están pensando en ellos, y hay del que diga algo. Hace unos pocos días en Colombia, el embajador, que además fue cónsul acá, en Barcelona, dio una conferencia donde habían vicepresidentes, habían cancilleres, y el mensaje fue o con nosotros o contra nosotros. No fue un mensaje diplomático. Y esa es la nueva China. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y ustedes lo van a vivir acá. Uno de los puertos más importantes de acá es chino. Ustedes van a empezar a sentir esa presión por todos lados. Rusia. Rusia opera de una manera distinta. China, por lo menos, tiene plata, invierte, construye, con corrupción y con todo. Generalmente le presta a los países y los presiona de tal manera que los acaba doblegando. El ejemplo más claro frente a la deuda de China y la trampa de la deuda es Milei, que Milei en campaña dijo, China nada. Y China lo cogió y le apretó y le dijo, me debes tanta plata, ¿quieres que te la cobre ya? Hoy es el mejor amigo de China. Así operan. Rusia es un disruptor. Rusia es un país que quiere tener presencia, que quiere tener poder, tiene poder por las armas nucleares, sabe manejar mucho el tema de interferencia electrónica y de interferencia en elecciones. Aquí y hay un libro muy bueno que se me acaba de olvidar el nombre, sobre la interferencia y todo lo que hizo Rusia en el tema del nacionalismo catalán y de las elecciones. Se intervinieron como ustedes no se imaginan. Así intervienen en todas partes, intervienen en Colombia, las elecciones en Colombia. En Colombia hubo unas protestas que ellos financiaron y que generaron tremendos problemas. En Rusia, en Chile, otras protestas que ellos financiaron, porque generan disrupción. Quieren generar disrupción por una razón, porque saben que su capacidad de presión con Estados Unidos es esa. Y ellos tienen esa obsesión. En Venezuela están hasta aquí. El grupo Wagner le dio seguridad, cuando era el grupo Wagner, a Maduro. Combatieron con el ejército venezolano en contra de la guerrilla colombiana que estaba ahí, que es de las FARC, perdieron gente. Tienen unas centrales de inteligencia electrónica muy importantes. Y les cuento una anécdota. Yo era embajador en Estados Unidos y llega el jefe de operaciones navales de Colombia. Estamos hablando y en un momento me dice, es que no podemos levantar el celular ni los computadores. Le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque nos tienen totalmente intervenidos y nos siguen cada movimiento los venezolanos. Y yo, si Venezuela no tiene esa capacidad, ¿cómo así? Están trabajando la inteligencia rusa y la inteligencia venezolana así al lado, con la última tecnología de ellos en interceptación de todos estos aparatos. Y le dije, ¿y usted cómo averiguó? Si esto es una central de inteligencia, o sea, usted no debería saber. Y me dijo, porque es que en Venezuela usted compra un general por $5,000. Y es verdad, porque ganan 100. Entonces tenían toda la información
En Nicaragua tienen una de las centrales de interceptación electrónica más importantes del mundo y operan de esta manera. Este es un caso bien interesante. Guerra de Ucrania. Cuando Ecuador dice, venga, llévese estos helicópteros viejos ucranianos y póngalos al servicio de Ucrania, inmediatamente empieza un ataque cibernético contra las más importantes agencias ecuatorianas. No pudieron hacer eso, se tuvieron que echar para atrás, porque si no, no podían funcionar, porque un ataque, primero, no tienen la capacidad que tiene Rusia de esto, de generar disrupción, pero les tocó echarse para atrás. Y finalmente, todo el tema de intervención. Esos letreros que ven ustedes ahí es que un día Ciudad de México amaneció así. RT, Russia Today. Es un aparato de desinformación fantástico. Lo hacen muy bien porque solo muestran pedacitos, pero te van convenciendo y te van llevando. Russia Today, por ejemplo, aquí tiene un mensaje sobre migrantes y el mensaje en Alemania es otro. Porque lo adaptan, porque es un instrumento de manipulación y de penetración en estas sociedades. Por cierto, esta campaña de Russia Today en México, que apareció en todos los, ¿cómo se llama eso? Los billboards. Paneles. En los paneles del metro, de los buses, de la ciudad, nunca la pagaron. Claudia Sheinbaum fue la que negoció esto, hoy presidenta de Venezuela, de México, pero lo cierto es que Rusia interviene muchísimo a través de todo el tema de redes sociales. DRT, arriba, Russia Today contrató a Rafael Correa, les pagaba $14,000 mensuales a Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, y por debajo de cuerda tiene una cosa que se llama el Social Design Agency, donde hacen bellezas. En intervención suben candidatos, bajan candidatos, y aquí tuvieron un ejemplo, tienen el problema de Rumania, que es manipulación rusa, y tienen el problema en Eslovenia, sacaron en la última semana un video en contra del candidato con inteligencia artificial, en contra del candidato más pro-occidente. No pudieron desvirtuarlo y una carrera que él iba ganando, la acabó perdiendo. O sea, eso es simplemente el ejemplo de lo que ellos pueden hacer y de lo que ellos hacen. Esto lo hacen en toda América Latina, además de toda la inteligencia que hacen de financiar organizaciones, etcétera, etcétera, con poquísima plata, pero su esencia es la disrupción. Y el tercero es Irán, que opera de dos maneras. Irán como país y Hezbollah como organización terrorista. Hezbollah estaba metida en la triple frontera manejando toda clase de negocios ilegales, lavado, narcotráfico, todo eso se trasladó ya a Venezuela, opera en Venezuela. Opera Hezbollah oro ilegal en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela. Opera producción de narcotráfico, no producción, está muy metidos en el tema de narcotráfico en Bolivia. En muchas partes lo que hacen es que trabajan con comunidad libanesa y el que está mal lo cogen. Y a partir de ahí montan células. El año pasado en Brasil y en Perú pararon 2 atentados de células de Hezbollah contra objetivos israelíes. O sea, los pueden ir subiendo y van creando ese mecanismo. Toda la plata la mandan al Líbano y la mandan a Israel porque ahí también está Hamas. Cuando yo era embajador, hablé con el embajador americano y le dije, oiga, mire lo que está pasando, mire toda la plata que está saliendo de América Latina hacia allá. Dijo, no le importó. Hace pocos meses, pocas semanas, hablé con una persona del Mossad y dijo, sí, mucho de lo que nos pasó lo financiaron de allá y por lo tanto vamos a empezar a operar en América Latina. Irán, gran relación con Bolivia, manejaron las elecciones en Bolivia, son expertos en manejar elecciones que obviamente ganan sus amigos, y simplemente tiene una gran relación con todas las dictaduras. Hace poco el presidente estuvo en Nicaragua, estuvo en Cuba, un barco de guerra iraní atracó en Cuba, atracó en Brasil, algo que de todas maneras es una señal de amenaza. Y en el caso de
Venezuela le entregaron dos capacidades militares muy importantes a Venezuela. Una, son drones, montaron una empresa de drones, una fábrica de drones, y los últimos atentados en Colombia de la guerrilla son con drones. Esos vienen de Venezuela, esa tecnología viene de allá. Y lo segundo es que le entregaron a la Armada venezolana, que es un desastre, o sea, los barcos no funcionan, etcétera, pero una capacidad que es muy barata y muy destructiva, que es la que tienen los Houthis en el Golfo de Adén, que son lanchas rápidas con misiles. Lograron parar todo el comercio por el Golfo de Adén. Esto tiene un objetivo, porque es que Guyana, que está al lado de ellos, tiene mucho petróleo, entonces no me extrañaría que los próximos 5 años, o diría menos, haya un incidente de esa naturaleza. Y estos países utilizan América Latina como un mecanismo de financiación o de presión. América Latina hoy es el epicentro de la batalla entre estos dos ejes. Y por eso estamos aquí, porque queremos que ustedes entiendan, que ustedes conozcan, que ojalá se interesen y se vuelvan académicos, investigadores en esto, porque esto es muy importante. Y dejo a los siguientes expositores para que ya profundicen en el tema de China, en el tema de Irán y en el tema de Rusia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Francisco. La verdad es que es un lujo tener hoy, ¿no?, poder escuchar a alguien que ha sido actor en primera línea de la política internacional, porque él hasta 2010 fue vicepresidente de Colombia, pero hasta 2020 ha sido embajador en Estados Unidos, con lo cual ha sido un actor importante, ¿no?, para ilustrarnos. De hecho, estáis viendo, hace 2 semanas aproximadamente tuvimos otra actividad de CEFAS sobre el terrorismo, que también pudisteis ver en primera línea, ¿no? O sea, lo importante es que podáis ver actores en primera línea que os lleven a investigar y a pensar, porque ahora mismo, el sistema bajo el que vivimos quiere que tengáis la memoria de un pez, ¿no?, que se os olviden las cosas, y de hecho lo consiguen, ¿no?, porque de hecho muchos os sorprendisteis, los que estabais escuchando lo de víctimas del terrorismo, sorprendisteis del borrado que habían hecho sobre esa situación, pero es importante porque él, fijaros que fue un actor internacional importante en un periodo que ha sido lo previo, lo preparativo, la preparación de todo lo que estamos viviendo ahora. Por eso es valiosísimo lo que nos ha dicho don Francisco Santos, ¿no? Le doy ahora la palabra a Carlos Augusto Chacón para hablarnos sobre la influencia de China en Iberoamérica. Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Quiero agradecer mucho a la universidad por acogernos. Mi nombre es Carlos Augusto Chacón, yo soy el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Lózaga, que es un think tank. Nosotros incidimos políticamente en defensa de la libertad económica y la democracia liberal en 3 temas: económicos, políticos y de seguridad y defensa. Y por eso, desde el año 2020, cuando yo era el director académico, creamos un Policy Lab en seguridad y defensa. Porque una de las cosas que llaman más la atención de Iberoamérica es que muy poco o casi nada hemos desarrollado una cultura de defensa. De ahí que en las últimas décadas estos 3 regímenes que acaba de explicar muy bien el vicepresidente Santos, pues han tenido una penetración tan grande en la región sin que casi nada hubiera pasado. Es sorprendente cuando uno ve que el comercio ilícito es controlado, en el caso de la Triple Frontera, por un grupo como Hezbollah, o que Hezbollah tenga presencia en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en el Caribe. Y en el caso de China es también muy particular. ¿Ustedes estudian relaciones internacionales? Sí, muchos estudian relaciones internacionales. Han escuchado, me imagino yo, a George Kennan. ¿Saben quién es George Kennan? Guerra Fría, contención. Y Kennan decía una cosa que es muy cierta, y es que pensar o aspirar a un sistema internacional perfecto o pacífico es imposible. Eso no va a suceder. Desafortunadamente, después de la Guerra Fría, lo que se pensó era que si se expandía el modelo democrático y había comercio, pues básicamente los países que no eran democráticos iban a optar por la democracia. Creo que eso fue un error. Decía Fukuyama, el fin de los tiempos. Pues no fue el fin de los tiempos, como en muchas otras cosas que se ha equivocado el señor Fukuyama. Pero déjenme hablarles de China. Una de las cosas que llaman particularmente la atención es la poca información que hay sobre China, la poca transparencia que hay.
Y en el caso de Iberoamérica, quiero empezar con algunas reflexiones muy importantes. Los tomadores de decisión y los académicos y los medios suelen matizar el riesgo que implica China. Con esto no quiero decir que los países no deberían tener relaciones con China. Claro que deben tener relaciones con China, deben tener relaciones con todo el mundo, por supuesto. Pero la diferencia está en el tipo de relaciones que un país establece con otro país o grupo de países. Puede ser perfectamente de interdependencia, es decir, donde las relaciones son de suma positiva, especialmente eso se da en un marco de libre comercio y en un marco de unas reglas establecidas donde se respetan, entre otras cosas, la soberanía nacional, las fronteras, la independencia, en la toma de decisiones políticas internas, pero también la toma de decisiones en escenarios multilaterales. O está la dependencia. Y eso depende en gran medida del tipo de reglas de juego que tienen los países en su interior para poder contar con las capacidades institucionales para evitar volverse dependientes de otros países. En el caso de China hay unas premisas que es importante tener en cuenta y tener presente cuando se analiza China. La primera es que en China no existe tal cosa como empresas privadas. Eso no existe, es una ficción. Si bien existen empresas estatales y otras que parecerían empresas privadas, en realidad son empresas que son controladas por el Estado, es decir, es un corporativismo de Estado. Todas las empresas tienen una célula del Partido Comunista en su interior, incluidas empresas famosas como Huawei. Tienen células del Partido Comunista que controlan el proceso de toma de decisiones. Son empresas que reciben apalancamiento financiero de bancos estatales chinos y que en su gran mayoría le deben al Estado chino gran parte de su capital. Por lo tanto, el proceso de toma de decisiones pues, no es el mismo de una empresa privada normal. Existe un concepto estratégico muy importante que ustedes deberían estudiarlo a profundidad. En el caso de Iberoamérica, y hablo por mi país en Colombia, es lamentable que los académicos que se hacen llamar expertos en China obvian todas estas cosas. El concepto de la fusión cívico-militar. Hay un concepto estratégico que rige el país en toda su estructura de política, en su estrategia interna de seguridad y en su estrategia de proyección internacional, y es la fusión cívico-militar. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la legislación en China, en el caso, por ejemplo, de inteligencia y en el caso de defensa nacional, establece que las empresas, todas las empresas y las personas tienen la obligación de dar acceso a la infraestructura. Entonces, si ustedes tienen redes móviles 5G chinas, alegando razones de seguridad nacional, China le puede pedir a las empresas un acceso a la información que está en la nube, en los servidores, es decir, a los datos. Imagínense ustedes poner en manos de uno de los principales agentes de espionaje empresarial del mundo, que es China, toda la información de la infraestructura tecnológica de las empresas. Lo segundo, la infraestructura de puertos. Hace poco en América Latina se celebraba con locura y entusiasmo el puerto de Chancay, como una gran obra y por fin nos vamos a conectar con el Pacífico. Bueno, la legislación china también dice que el Ejército Popular Chino puede hacer uso, entre otros, de infraestructura portuaria para desplegar tropa. Entonces están haciendo una operación de proyección de poder usando infraestructura civil. Eso sería inimaginable si habláramos de una empresa española que construye un puerto. Ustedes se imaginan el escándalo donde una empresa española que tenga un puerto en cualquier lugar de Iberoamérica tenga la posibilidad de desplegar sus tropas en esos puertos. Pues eso sería motivo de un escándalo. En el caso chino no, porque entre otras cosas, insisto, no se conoce la legislación, no se revisa la legislación. Hay que entender que estamos en un punto de inflexión geopolítico y hay que reconocer que estamos en un momento de competencia sistémica por recursos estratégicos, alimentos, energía y agua. Y muchos de esos recursos están en Iberoamérica. Y muchos de esos recursos hoy ya están en áreas con una fuerte influencia de la República Popular China. Lo segundo es la forma en que China ha utilizado, ha instrumentalizado de forma estratégica la cooperación y las inversiones. Ya lo contaba el vicepresidente Santos de manera muy rápida con el caso de Milei, pero no es lo único, lo ha hecho en el mundo entero.
Cuando Australia decidió salirse de la iniciativa Belt and Road, la franja y la ruta, los chinos inmediatamente al otro día decidieron prohibir exportaciones provenientes de Australia. Entonces, lo que ofrecen a Iberoamérica como una alternativa de cooperación e inversión y para el desarrollo termina siendo un mecanismo de presión política. De hecho, fíjense lo que pasó en medio de la pandemia, porque algunos se han preguntado por qué el COVID no se llama el virus de Wuhan. Normalmente un virus, por lo general, tiene el nombre del lugar donde surge. ¿Sí? Pero no se llama el virus de Wuhan, se llama el COVID-19. Porque fue a tal el nivel de presión diplomática en los organismos multilaterales, especialmente en la OMS, que no se permitió nunca que el virus se relacionara con China. Eso tiene unas implicaciones muy importantes. El hecho de que la advertencia que trató de hacer Taiwán respecto a que esto era una pandemia, no era simplemente una epidemia, y no se quisiera escuchar por el nivel de presión que ejercía China en organismos multilaterales, es una realidad. Entonces, es un elemento importante ese uso estratégico de las iniciativas globales de China. Y hay un elemento muy importante que es un poco, si alguno estudia economía, Bastiat tiene una frase bien importante y es lo que se ve y lo que no se ve. Lo que no se ve de China, en términos de otros elementos importantes en esta conversación, y es el crimen organizado transnacional. Países como Colombia, que tienen un problema de narcotráfico, hoy en día tienen un problema porque el lavado de activos se lleva a cabo a través del contrabando. En la década de los 80 y los 90, el dinero del narcotráfico, creo que todos están muy pequeños, pero los profesores un poco más grandes se acordarán, llegaban avionetas cargadas de dólares a Colombia y esos dólares se enterraban en la selva. De hecho, hay una película muy famosa de unos soldados que se encuentran, en Colombia se llaman caletas, es decir, unas pimpinas llenas de dólares y fue de la vida real y de eso se hizo una película, porque así llegaba el dinero del narcotráfico al país. Hoy el dinero del narcotráfico se paga en contenedores de contrabando de cigarrillos y de licor y de otros bienes provenientes de China. Solamente entre 2018 y 2022 fueron 2.119 millones de dólares en contrabando. Contrabando que a su vez entra al país, genera lavado de activos y el fortalecimiento de estructuras criminales. ¿Hay algún control de la salida en puerto en China? No. ¿Hay mecanismos de cooperación con China para hacer el control en salida? No. ¿Hay cómo hacer trazabilidad de la mercancía? No. Y por supuesto ahora con la crisis del fentanilo, pues es un hecho la participación que tiene China en la producción, no solamente de los insumos químicos, sino el fentanilo y otras drogas sintéticas que hay entre 40.000 y 100.000 farmacéuticas chinas que están produciendo estos productos. Entonces, indudablemente lo que no se ve también es la forma en que China está jugando un papel muy importante en materia de crimen organizado transnacional. Rápidamente hay varios enfoques, porque entonces ustedes van a decir, pero bueno, nos está diciendo entonces que no hagamos nada con China. Insisto, no. China puede ser un socio comercial. Todo depende del tipo de reglas de juego que se utilicen para relacionarse con China y del nivel de institucionalidad que se tenga. Fíjense que hace apenas una semana, Bélgica acaba de hacer una operación muy importante entre Bélgica y Portugal a propósito de unos sobornos pagados por la empresa Huawei en el Parlamento Europeo. Van más o menos 20 capturados por haber recibido viajes, regalos lujosos y sobornos de una empresa como Huawei, de las empresas lobistas encargadas de generar presión y gestión de intereses indebidos en el proceso de toma de decisiones respecto a las redes 5G, que de los 27 países solamente 10 están tomando decisiones estratégicas respecto a los riesgos que implica tener redes 5G. Entonces, una posición que suele ser, digamos, bastante realista, si lo hablamos desde la perspectiva de las relaciones internacionales, es tal vez la que ha tomado Alemania. Alemania ha dicho, bueno, podemos ser un socio, somos competidores, pero además somos rivales sistémicos. Eso puede funcionar muy bien en el caso europeo, en el caso de Alemania, porque está reconociendo la naturaleza múltiple que pueden tener las relaciones con China. Pero piensen que es necesario entender que una cosa es Europa y otra cosa es Iberoamérica. Son
reglas de juego totalmente distintas, unas vulnerabilidades muy grandes, estados, muchos de ellos muy frágiles, con altos niveles de corrupción que fácilmente pueden ser capturados. ¿Y por qué les toco el tema de Huawei? Les voy a tocar dos temas muy rápidos. Uno es el tema de Huawei, o el tema de las redes 5G, todo lo que ha venido pasando en América Latina. Y el segundo es lo que tiene que ver con los capitales corrosivos y la trampa de deuda, que hacen parte de la estrategia de influencia china en la región. Pero déjenme antes hacerles una advertencia. Cuando uno toca estos temas en Iberoamérica, ya con el vicepresidente Santos hemos ido al menos a 4 países y hemos hecho varios de estos seminarios, lo que uno se encuentra es que hay unas teorías de negación plausible de todo lo que uno dice. Entonces dice, no, bueno, pero no es tan grave. Mire que es que los europeos y los estadounidenses han dejado de invertir, entonces los únicos que invierten en la región son los chinos, entonces, pues, ¿qué más hacemos? La pregunta es que lo barato hoy puede tener un costo muy alto, ¿cierto? Y desde el punto de vista académico, incluso para que se den cuenta el nivel de penetración, no sé si a ustedes les pasa en esta universidad, espero que no, pero en Colombia, en Colombia y en varias universidades de América Latina está pasando, y es que incluso ya se han adoptado las narrativas que utiliza China en los estudios de relaciones internacionales. Conceptos como el sur global. Y entonces ustedes ya encuentran papers y encuentran libros que se refieren al sur global, que es un concepto que teóricamente es frágil. No aguanta realmente una prueba de análisis argumental de qué hay detrás de ese concepto. Y entonces todos están repitiendo en América Latina que, bueno, sí, somos parte de un sur global donde China juega un papel muy importante porque es el que está llamado casi que a liderarnos, porque, bueno, es un concepto construido con una serie de falencias, entre esas el victimismo de lo que ellos denominan sur global, desconociendo que hay una serie de asimetrías de todo eso que ellos tratan de englobar. Eso se traduce en la conversación y en la discusión cuando uno trata de advertir los riesgos en materia de política pública. Y especialmente en dos. El primero, en el tema de la tecnología 5G, las redes 5G, que hacen parte de una estrategia que se llama el Belt and Road Initiative digital. Es decir, el mismo Belt and Road, pero en temas digitales. ¿Qué hay detrás de eso? Uno, querer cambiar la gobernanza de Internet, que es lo que Huawei ha venido impulsando en distintos foros internacionales. Ustedes no se imaginan la calidad de los foros que organiza Huawei en el mundo en temas de telecomunicaciones. O sea, con todos los gastos pagos, con mucho lujo, con mucho experto, pero en realidad lo que están promoviendo es que las reglas que hoy gobiernan el Internet cambien para que haya un sistema de gobernanza mucho más parecido al modelo chino. Es decir, mucho más basado en el control estatal de Internet. La información en manos de ellos. Y eso está llevando a que China empiece a ofrecer una serie de beneficios para que los países decidan contratar operadores de tecnología china. Ahí hay un problema con el hecho de que las tecnologías 5G que hacen parte de la estrategia BRI son tecnologías de doble uso, civil y militar. Y la inversión que ellos están haciendo tiene que ver incluso con las capacidades de vigilancia. Argentina, por ejemplo, es uno de los países donde varias de las provincias argentinas ya han recibido y le están comprando a China o cuentan con tecnología china de reconocimiento facial, que son unos protocolos bastante cuestionables si ustedes lo piensan, porque no hay unos mecanismos de transparencia y de control sobre ello. Y eso está pasando en otras partes del mundo. Todos los mecanismos de documentos de identificación, de control de gestión de información, como el EQ911 en Ecuador, que ya el vicepresidente contaba algunos casos como Ecuador, el tema en Chile, el tema de pasaportes en Chile, el tema de documentos de identificación en Venezuela, en fin, mecanismos que implican un control. Y en la tecnología 5G, esos riesgos de esa infraestructura ya están determinados por lo que ha pasado en otras partes del mundo. Y es la vulnerabilidad, los mecanismos utilizados para corromper a los gobiernos para que acepten otorgarles las licitaciones a los proveedores de tecnología móvil 5G chino, y esto ustedes lo ven en Uganda, en varios países africanos, en varios países latinoamericanos e incluso en países europeos. Es decir, no es teoría la conspiración, está documentado. Y la fragilidad de esto es que el problema ni siquiera es en sí misma la infraestructura hoy, sino es lo que va a representar esa infraestructura en el futuro. Piensen
en esos países que hoy están tomando la decisión, países europeos que están tomando la decisión de no tener tecnología 5G con proveedores chinos, ¿qué va a pasar cuando quieran invertir en Iberoamérica y toda la tecnología sea 5G china? Van a tener que desarrollar su propia infraestructura. Entonces imagínense los costos de usted llevar una compañía a un país como Colombia, que en la subasta los principales operadores tienen tecnología Huawei o ZTE. Pues no va a haber confiabilidad, y si no hay confiabilidad, eso incrementa el costo de la inversión. Van a preferirse ir a un país donde la infraestructura genera confiabilidad. Y en el tema de la deuda, que es el otro elemento fundamental, lo que ha utilizado China es un mecanismo de coerción, de ofrecer deuda muy barata, con un problema estructural, y son los contratos y las cláusulas opacas que no permiten ningún mecanismo de transparencia o control por parte de los parlamentos. Estos acuerdos son entre gobiernos con unas cláusulas muy estrictas que no permiten ningún tipo de escrutinio ni por parte de los parlamentos ni de la justicia, y con unas cláusulas que siempre van a beneficiar a China, que hacen que pueda cobrar la deuda en cualquier momento. El hecho de que estén excluidos del Club de París. Entonces, claro, como los demás acreedores no pueden competir con China porque China tiene un privilegio, luego de ustedes tener deuda con China, la posible deuda que un país llegue a necesitar con otro país va a ser mucho más costosa, porque saben que China tiene una preferencia al momento de pagar. Entonces, fíjense cómo hay toda una estructura que establece un marco para las relaciones de China con los países que es muy asimétrica, que es cero transparente, que es muy opaca, que no es beneficiosa para los países de la región. Y lo grave de todo esto es que la mayoría de información que se produce sobre estos temas ni siquiera está en castellano. No son universidades latinoamericanas las que están construyendo hoy esta información, las que están analizando estos temas. Son especialmente países del sureste asiático o países europeos, por no mencionar los Estados Unidos, porque claro, si uno se queda en la narrativa también de Estados Unidos, pues uno terminaría enfrascado en decir, bueno, esto es parte de una competencia geopolítica entre dos potencias, pero no. Hay países como República Checa, que fue, no, me imagino ustedes lo saben, fue uno de los primeros países en advertir los riesgos de la tecnología 5G. Fue el primero en alertar a la Unión Europea que había que hacer algo, y de allí que se construyera una caja de herramientas para tratar de informar a los países qué debían hacer. Los australianos, que tienen mucha experiencia en esto, pero varios países del Indo-Pacífico son los que hoy están contando cuáles son los problemas. En Indonesia también hay un ministro que está siendo juzgado por corrupción por haber recibido sobornos de Huawei. Y el problema es que en Iberoamérica nada de esto se habla. Con decirles que la noticia sobre los eurodiputados que recibieron, las personas del Parlamento Europeo que recibieron o que presuntamente recibieron sobornos de Huawei ni siquiera ha sido noticia en los países de Iberoamérica, porque pasa totalmente desapercibido. Entonces, la reflexión en todo esto es que más allá de las anécdotas de lo que pueda vivir un país específico, es por qué es tan necesario que la academia le dedique mucho más tiempo a esto, y es porque estamos en una competencia, y en una competencia muy desigual, y en una competencia por un modelo y un orden. Muchos decimos el orden internacional basado en reglas, otros dirán, bueno, pero ¿eso qué es? ¿Cierto? Entonces, lo cierto es que indudablemente los países de Iberoamérica necesitan unos mínimos de reglas para poder ser actores en el sistema internacional. Pero si ese mínimo de reglas no se aplica o no está lo suficientemente fundamentado en el proceso de relacionamiento con actores como China, Rusia e Irán, pero específicamente con China, la asimetría va a hacer que los países de la región tiendan a perder su soberanía. Y termino con esto también. Cuando hablaba del tema de soberanía, el hecho de que China presione a los países para que tomen posiciones, por ejemplo, respecto a Taiwán, demuestra la capacidad que tiene China de influir. El hecho de que los embajadores actúen como lobos solitarios en los respectivos países en los que están asignados. El potencial que tiene China de capturar élites académicas, políticas y de medios de comunicación. Hay un documento de Juan Pablo Cardenal, un español, un periodista español, que cuenta cuánto han viajado los partidos políticos a China. En el caso colombiano, el partido que más ha viajado es el Partido Conservador, que uno esperaría fueran los partidos de centro-izquierda, y es un partido que en teoría, bueno, hoy en día no, pero antes se suponía era un partido de la centro-derecha. Y es el partido que más viaja a China y que más recibe, ofertas de viajes de sus congresistas a China. Es preocupante, hay captura de élites en la academia, lo que les decía. Nosotros tenemos docentes en universidades muy prestigiosas en Colombia que dicen que el modelo de democracia china es mejor que el modelo de democracia colombiana.
y que el modelo de democracia en Occidente ya envejeció, ya caducó y que por lo tanto es mejor tratar de adoptar un modelo de democracia a la China. Fíjense que esto no es teoría de la conspiración, es una realidad. Y en el tema de la soberanía, el proceso de toma de decisiones en organismos multilaterales, no es por dejarlos asustados, ni más faltaba, es solo para que sean conscientes de la necesidad de investigar sobre esto, de escribir sobre esto, de vincular los hallazgos de la academia con el proceso de toma de decisiones políticas, porque indudablemente nuestros políticos no están teniendo esta información. El hecho de que haya tantas vulnerabilidades en una región con reglas de juego tan frágiles hace que seamos el doble de vulnerables de lo que pueden ser países como los de la Unión Europea, que de por sí ya son vulnerables y han estado tomando decisiones en los últimos años para cambiar esa realidad. Así que espero realmente animarlos a que esta situación los motive a investigar mucho más y ayudarnos a construir con otros actores de Iberoamérica una propuesta que nos permita a todos construir capacidades de resiliencia y de contención a lo que es una China cada vez más ambiciosa y que genera un riesgo para la estabilidad democrática y para la seguridad de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, para concluir esta primera parte, ¿no?, centrada en China, ¿no?, y la influencia de China en América, le doy la palabra a Eduardo Puig de la Bellacasa, que es el secretario general de CEU-CEFAS del Instituto de Estudios Americanos. Adelante. Muchas gracias a la universidad y muchas gracias a Juan y Aquilino por haber organizado este seminario, que espero que sea interesante para vosotros. Bueno, yo quería empezar diciendo que hace 2 años dentro de CEU-CEFAS nos planteamos, al mirar a Iberoamérica, veíamos que la importancia de la Unión Europea y de Estados Unidos había decaído enormemente y que la potencia que iba surgiendo como una potencia nueva en la región era China. Y es por esa razón que hicimos un informe sobre la influencia de China en Iberoamérica. Y este informe lo que quería era mirar a la influencia de China desde distintas perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva económica, financiera y de inversiones, pero también de una perspectiva sociocultural, de cómo influían China en los medios de comunicación en Iberoamérica y, por último, desde una perspectiva geoestratégica y política para tener, por así decirlo, una imagen completa de en qué grado la influencia había aumentado tan enormemente de China. Hay que acordarse que en los años 90 y principios del siglo XXI, uno de los países y de los mayores inversores que había en Iberoamérica era España. A raíz de la internacionalización de muchas empresas españolas, España tenía un peso específico muy grande en Iberoamérica, tanto a nivel económico como a nivel político, con algunos de los presidentes del gobierno, como pudo ser Felipe González o José María Aznar, después, que teníamos una presencia muy grande en Iberoamérica. A partir de 2005-2006, la presencia española empieza a decaer. No quiere decir que no sigan existiendo empresas españolas en Iberoamérica. Está el Banco Santander, está Telefónica, está el Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria. Hay muchas empresas españolas, pero su presencia ha decaído muchísimo. Y ese vacío de España y también de la Unión Europea lo ha ido llenando China. Ese vacío también surge de la relación de Iberoamérica con Estados Unidos. Estados Unidos, probablemente anteriormente a España, pero principalmente en los años 60, 70, 80, era el gran actor en Iberoamérica y, de hecho, podía incluso cambiar gobiernos en la región. Estados Unidos se va apartando de Iberoamérica. Estados Unidos empieza un proceso de, por así decirlo, de inclusión hacia adentro, hacia Estados Unidos,
y que hoy en día ya es muy evidente y deja de tener un protagonismo en la región. Probablemente eso cambia a partir de ahora, puesto que se han dado cuenta que han perdido totalmente o en gran parte su influencia en muchos países de Iberoamérica y que esa influencia la ha ganado China. En el plano económico no voy a incidir mucho porque ya se ha hablado. China es el primero o segundo país socio comercial de la mayoría de los países de Iberoamérica. Y esto lo ha conseguido en las últimas 2 décadas. Antes no era así. Muchas veces cuando hablas con gente de Iberoamérica te dice, bueno, pero es que es un socio magnífico porque nos compra nuestros productos. China en el fondo es una gran fábrica. Es una gran fábrica que necesita muchas materias primas para realizar sus productos. Iberoamérica es el gran proveedor, junto con África, de estas materias primas. Y lo que hace es vender las materias primas. China le añade tecnología y las fabrica y se las vuelve a vender. Esto hace que el déficit comercial que tiene Iberoamérica con China es del 1,2% del PIB de Iberoamérica. ¿Qué quiere decir? Que China, aunque muchos países de Iberoamérica piensan lo contrario, China vende más a Iberoamérica de lo que compra de Iberoamérica. Por lo tanto, no es tan buen socio comercial como la gente cree, ¿no? Y esto es para que la gente tampoco no se equivoque, ¿no? Luego hemos hablado de la deuda y es uno de los primeros acreedores soberanos de algunos países, como puede ser Ecuador, Argentina o Venezuela. Es verdad que para algunos países es una tentación aceptar estos créditos y no recurrir, como era tradicional, al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Pues porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para darte créditos, te van a poner una serie de condiciones laborales, de derechos humanos, medioambientales, y es mucho más sugerente, si no quieres respetar nada de esto, acudir a China, que no te va a pedir ningún tipo de condicionantes a la hora de darte los créditos. Y generalmente, aunque mucha gente cree lo contrario, en unas condiciones que son peores que las del Banco Mundial y las del Fondo Monetario Internacional. Aparte que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para todos los que sois iberoamericanos o los que hemos vivido esas épocas, están muy abiertos a renegociar los préstamos. De hecho, casi todos los países, Argentina es un ejemplo clarísimo, ha renegociado 1000 veces sus préstamos. Con China es más difícil, porque o le das lo que quieres o te los cobra. Te los cobra o bien en materias primas o te los cobra en dinero contante y sonante y muchas veces en dólares. Con lo cual, repagar esos préstamos no es fácil. Ahora me voy a centrar en un tema que yo creo que es importante que conozcáis, que es cómo influye China en otros aspectos. Me voy a abordar en la parte sociocultural. Durante el siglo XIX hay una gran emigración china a Iberoamérica. Generalmente van muchos chinos. China en esa época era un país muy pobre y muchos de estos chinos van a trabajar en la agricultura, en los ferrocarriles, en la minería en Iberoamérica. En algunos países, como puede ser Perú, esta emigración fue muy, muy grande y actualmente los descendientes de esos emigrantes chinos representan el 8% de la población de Perú, que no es poco que sean de origen chino. Pero bueno, en Venezuela había 400.000, solo en el estado de Sao Paulo, que es el estado más rico de Brasil, hay 250.000, en Panamá también hay una gran colonia de descendientes de chinos porque ayudaron a construir el canal de Panamá. Esto hace que
para China entrar en muchos de estos países sea fácil, porque hay una población de origen chino que en muchos casos habla mandarín y por lo tanto les pueden facilitar y abrir las puertas en el tema de negocios o en el tema político, etcétera, etcétera. Además, estas poblaciones chinas en la mayoría de los países fueron muy emprendedoras y montaron empresas y han sido bastante exitosas, con lo cual eso les ha abierto, ha sido muy fácil para China entrar en estos países, aunque parezca mentira y todo el mundo crea que es más fácil, por ejemplo, para un país como España. China no tiene grandes dificultades en entrar en los países de Iberoamérica. Mucho más complicado para Estados Unidos o algunos países de la Unión Europea que no hablan la lengua. Para China es más fácil. Y luego China ha influido también en estos países a través de lo que se llaman, lo que ellos tienen, que son los institutos Confucio. Los institutos Confucio son, muchos de vosotros conoceréis, el Goethe Institute que tienen los alemanes o el British Council que tienen los ingleses, pero China ha desarrollado estos institutos en un muy corto espacio de tiempo y yo diría en casi todos los países de Iberoamérica y del Caribe. Actualmente tiene 42 institutos Confucio. Los institutos Confucio, generalmente, el objetivo es enseñar la lengua, el chino, que en una época se puso muy de moda, y enseñar la cultura china. Pero es una institución, es un mecanismo que utilizan ellos también para endoctrinar y para enseñar las virtudes de lo que es China, ¿no? Y de cómo ha prosperado económica y tecnológicamente, pero obviamente obviando que es una dictadura controlada por el Partido Comunista Chino. Y estos institutos pues han tenido mucho desarrollo en Iberoamérica. Esto es importante porque hablamos siempre de la influencia económica y financiera, pero también hay una influencia social y cultural. También quería señalar el tema de los medios de comunicación. China enseguida fue consciente de que el relato que estaban vendiendo de su país era un relato occidental y un relato sesgado. Entonces quiso dar su propia versión y, sobre todo, trasladar el éxito que había supuesto el modelo chino. Es verdad que China, en pocas décadas, ha pasado a ser uno de los países más desarrollados del mundo y sobre todo tecnológicamente, ¿no? Eso es indudable. Lo que hay que tener en cuenta es a qué precio. ¿A qué precio han conseguido? ¿A qué precio? Y me estoy refiriendo a temas medioambientales, a temas laborales, a temas de libertad de expresión, a temas de derechos humanos. Eso, generalmente, cuando nos venden el modelo chino, nadie nos lo explica, ¿no? Pero es así, ¿no? Ellos lo que hicieron fue, en el año 2020, un estudio de todos los medios de comunicación o de los medios de comunicación más importantes que había en Iberoamérica y uno a uno fueron intentando influir o en el medio en sí o en periodistas que trabajasen para ese medio para que contasen su versión del relato, como se dice hoy en día. Y han sido muy exitosos. O sea, si lees algunos periódicos, yo estuve viviendo en Brasil, si lees uno de los periódicos más importantes, es la Folha de Sao Paulo, rara vez vas a encontrar alguna crítica al gobierno chino. Y eso, obviamente, ha sido un trabajo de ellos. Pero en Globo, que es un gran grupo de medios brasileño, te pasa lo mismo. E incluso en La Nación. En La Nación, por cierto, a mí me publicaron un artículo y estuve viendo a ver qué artículos había sobre China y salvo el mío,
todos eran pro-China, ¿no? Con lo cual es curioso cómo ellos se saben mover. Ellos también tienen periódicos que publican en español, pues se han dado cuenta que es muy importante llegar al público hispanohablante, y también tienen una cadena de televisión en español las 24 horas, con lo cual ellos son muy conscientes de que si quieren influir política, social, culturalmente y económicamente en estos países, pues tienen que tener presencia en medios. Por último, quería hacer solamente daros dos pinceladas. El presidente de China, Xi Jinping, ha visitado entre 2013 y 2024 más veces Iberoamérica que los presidentes Obama, Trump y Biden juntos. Ahí ya veis la importancia que China le está dando en estos momentos a Iberoamérica. El año pasado estuve 2 veces en Iberoamérica, en 2 cumbres multilaterales, en Perú y en Brasil. O sea, para China, Iberoamérica es crítica, porque es la manera de entrar en el patio trasero, como dicen los americanos, de Estados Unidos, y de quitarle una región que controlaban ellos. Con lo cual, en su estrategia, China es clave. Bueno, China ha firmado acuerdos de asociación con la mayoría de países de Iberoamérica, y luego, últimamente, yo he estado leyendo muchos periódicos chinos en inglés, que generalmente se publican en Hong Kong, como el South China Morning Post, y a un politólogo que se llama Zheng Yongyang, que es un politólogo chino muy cualificado, que el gobierno chino le permite dar su opinión y hacer consideraciones sobre la política exterior china. Y para este politólogo, al final, Estados Unidos quiere imponerse hegemónicamente, mientras él dice que el modelo chino es un modelo de estrategia de la paciencia, de esperar, de no meterse en los asuntos locales, de intentar influir a través de política, económica y socialmente. Sin embargo, hemos visto que esto no es así. O sea, China, a la hora de influir, es muy agresiva en todos estos países. Es paciente relativamente. Hablamos mucho de que China siempre piensa en el largo plazo, pero últimamente cada vez es más beligerante en su influencia en el corto plazo. Por último, China y los chinos y muchos de los politólogos chinos piensan que ahora es el momento de hacerse con los países occidentales, porque consideran que somos potencias del pasado en declive, y así nos miran, con lo cual nos miran como una fruta madura que está en estos momentos presta a ser comida por ellos. Pero es verdad que nos ven como una cultura y una sociedad en declive frente a ellos, que es una sociedad en auge. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Respecto al informe al que ha hecho alusión Eduardo, aquí hay unos pocos ejemplares, por si a alguno le puede interesar, o si hay pocos, pero si no me pedís, y yo creo que nos podéis facilitar algunos más. Se puede descargar desde la web de CEUCEFAS. Perfecto, no, muy bien, estupendo. Yo voy a cambiar el tercio y brevemente voy a hablar de la influencia de Irán, ya no tanto de China, sino de Irán en América Latina y en general. Yo creo que todos conocéis que en el último periodo, o sea, toda la guerra de Oriente Próximo, de Oriente Medio, de Israel con Hamas, fue una guerra que quien realmente estaba detrás, absolutamente detrás, o sea, el fautor de esa guerra desde el primer momento fue Irán.
Irán, o sea, si podemos hablar, de hecho voy a hablar yo de Irán y finalmente Juan hablará de Rusia, porque después de los atentados del 11 de septiembre famosos de principios de este siglo, la administración Bush habló de un eje del mal, ¿no? Y hoy día podemos ver, entonces fue muy criticado esto, porque, bueno, que eje del mal, pero hoy día yo creo que sí que podemos ver un eje del mal. Es verdad que suena muy maniqueo, pero ciertamente que China, Rusia, Irán, podemos añadir a Corea, aunque es verdad que Corea no tiene la influencia que sin embargo sí que tienen estos tres países, ¿no? Habéis visto la enorme influencia de China, la importante influencia de Rusia, los cambios, los movimientos que ha habido, o sea, ya no es el mismo mundo que vivíamos hace muy pocos años, estamos en otra situación, sobre todo desde la invasión de Ucrania, y Irán se ha hecho muy poderoso en parte gracias a la invasión rusa de Ucrania, porque ha sido un país que se ha enriquecido enormemente gracias a este acontecimiento, porque le ha facilitado drones, le ha facilitado munición a Rusia y le ha facilitado cierta tecnología que es lo que está, digamos, masacrando a nuestros queridos hermanos ucranianos, porque son europeos como nosotros y están padeciendo esa situación de manera terrible, ¿no? Y ese crecimiento a Irán yo creo que le hizo venirse arriba, ¿no? De hecho, y ese venirse arriba le llevó a generar otro gran conflicto, otro importante conflicto en el Oriente Próximo, ¿no? Porque tanto Hamas como la Yihad Islámica Palestina, como el Katib Hezbollah en Irak, como las brigadas de Al-Astar en Bahrein, como por supuesto su principal milicia Hezbollah, son brazos armados de Irán, que los tiene, como los hutíes en el Yemen, que ahora mismo sabéis que Estados Unidos los está combatiendo, ¿no? Y llevan tiempo generando un conflicto también en el Mar Rojo, y es evidente la influencia de Irán en la región, en toda esta región del Oriente Medio. Ciertamente que Irán ha sufrido una fuerte derrota, porque esta guerra, el Estado de Israel ha sido muy contundente, la ha llevado hasta el final. A Hezbollah, que era su principal milicia, la ha golpeado muy duramente. Incluso hubo dos conatos de ataque directo, o sea, hubo dos ataques directos realmente entre Irán e Israel, y ahí ha quedado la cosa. Otro de los temas muy inquietantes de Irán siempre ha sido su programa nuclear. El programa nuclear de Irán siempre ha tenido en gran tensión a todos los países, a Estados Unidos, pero en general a todo el mundo occidental, y principalmente a Israel, porque Irán ya había dicho que en el momento que él tenga un arma nuclear la iba a utilizar contra Israel, y sabemos que es capaz de hacerlo decididamente, ¿no? Incluso Israel decididamente también sabe que en el momento que Irán tenga una guerra nuclear, el ataque que va a sufrir Irán va a ser directo, con lo cual eso sí que sería un cambio un cambio de nivel extraordinario, ¿no? Pero Irán no se ha conformado con esta imponente influencia en toda la región, con todas estas milicias armadas en todos los territorios, sino que ha sido también un elemento disruptor en la política europea, por ejemplo, porque Irán ha financiado directamente a buena parte de la extrema izquierda o la ultraizquierda, eso que a muchos no les gusta que digamos que hay ultraizquierda, pero la hay. Todos sabemos que Podemos no hubiera llegado nunca a ser nada si no llegase por la financiación directa de Irán, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en América Latina, sorprendentemente, claro, si enseguida pensamos, a mí me dijeron, habla un poco de la influencia de Irán en América Latina. Yo creo que don Francisco tiene más conocimiento de causa, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que ahora el gobierno de Petro en Colombia sí que está sufriendo muchas influencias, entre otras ese antisemitismo que Irán ha promocionado, ¿no? En toda la izquierda europea y sobre todo en todos los movimientos de izquierda en Hispanoamérica, o sea, ese nuevo antisemitismo ante esta guerra.
todo está motivado por Irán. Que es verdad que Irán, o sea, yo no concibo cómo todos esos partidos y toda esa especie de progresismo o neoprogresismo actual ha recuperado fuertemente ese antisemitismo, porque realmente no puede haber cosa más contradictoria, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido, simplemente analizando, ¿qué países tiene Irán una fuerte influencia? Evidentemente Cuba, Nicaragua y Venezuela, los 3 países que tienen regímenes comunistas o socialistas reales, y además ese socialismo reciclado que es todavía peor que el original, ¿no? Etcétera. Pero también me ha sorprendido mucho que en Bolivia, ¿no? Quizás luego tú puedas, o si hay tiempo de réplica o si hay preguntas, pero sorprendentemente en Bolivia. ¿Qué intereses tiene Irán en Bolivia? Pues fundamentalmente el litio, porque lo necesita para las baterías y para algunos de los elementos de todos esos drones que hace, para que los rusos los lancen contra las tropas, los defensores de Ucrania, de su propio territorio. Y el litio es un elemento que en Bolivia es importante, pero en Bolivia han entrado en todos los niveles, también en el nivel cultural, en el nivel político. Y luego Irán ha movido mucho el tráfico de drogas, es decir, tanto en América, es decir, todos estos países, tanto Nicaragua, Bolivia principalmente, pues es ahora mismo uno de los centros de operaciones importantes del narcotráfico, y Venezuela lo es, donde sin duda también Irán tiene muchos intereses por la riqueza natural de todos estos países. Ciertamente que América Latina tiene un potencial de riqueza extraordinario, y como habéis visto en las exposiciones anteriores, tanto la influencia de China como la influencia de los otros países, de Rusia y de Irán, han conseguido justamente que en América Latina pues se retraiga de la anterior influencia española, que muy bien se ha dicho, y sobre todo porque sobre todo la administración Biden ha estado en eso muy despistada. Yo nunca he entendido por qué ese desinterés de la administración Biden de dejar en manos de los chinos y de las otras potencias, digamos, de todos sus amigos, ¿no? de todas sus estas potencias autocráticas, que ciertamente han formado un eje, ¿no? Han formado un eje contra Occidente, ¿no? Han dejado un poco en manos de esos países el crecimiento de ciertas políticas y de ciertos movimientos. Y con esto creo que es suficiente para ilustrar el tema, y como ni quiero quitarle tiempo a Juan, porque me interesa, Juan, que le doy la palabra ahora a él, porque él aparte es un gran especialista en política internacional, y luego me gustaría sí que hubiera un poquito de margen para si podéis hacer alguna pregunta, etcétera. Con esto yo creo que ya he dado la pincelada suficiente sobre el tema de Irán. Muchas gracias. Muchas gracias, Aquilino. Voy a intentar también que haya algo de tiempo para preguntas, que siempre es interesante. O sea que voy a ser muy, muy sintético. Todo se puede desarrollar más. Igual algún día lo hacemos en alguna de las clases que tenemos con varios de los aquí presentes, o algún seminario, pero hoy vamos a la parte sintética. No estaba previsto que lo dijera, pero el tema del eje del mal que ha salido. De alguna manera esto puede parecer que es así. Yo creo que el eje del mal sí que existe, claramente. Otra cosa es que, gracias a Dios, no está organizado. Es decir, cada uno va a la suya. China va a la suya, Irán va a la suya, Rusia va a la suya. Si estuvieran organizados, tendríamos que preocuparnos mucho más de lo que ya nos tenemos que preocupar. ¿Que nos tenemos que preocupar? Pues efectivamente sí, nos tenemos que preocupar. ¿Por qué realmente existe este eje del mal? No tanto porque tengan, digamos, coherencia ideológica. Vamos a ver, un islamista, un chino y un ruso, en principio no tienen muchos puntos de contacto, pero sí que tienen una cosa, tienen un enemigo común. El enemigo común se llama Occidente, encabezado, por supuesto, por Estados Unidos de América, seguido de Europa y seguido de territorios que tradicionalmente han estado alineados con ellos, y Iberoamérica claramente es uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a actuaciones? Que en Europa básicamente, como ha dicho Eduardo, piensan, vamos a ver, los europeos ya se autodestruyen solos.
Es decir, en lugar de dedicarse, por ejemplo, a luchar contra nosotros, defensa, temas tecnológicos, informáticos y demás, pues con su historia de una sociedad subvencionada, subvencionamos todo, lo de aquí, lo de más allá, incluso a la gente que no sea europea, también subvencionamos a todo el mundo, no son importantes, estos ya se autocontrolan solos. Iberoamérica es diferente, ahí podemos controlar y además hay algo que en Europa no hay, que es recursos naturales. Y eso sí que les interesa mucho absolutamente a todos, fundamentalmente a los chinos, desde luego, fundamentalmente a los chinos, pero también a los demás. Entonces, hecho esta previa, vamos a entrar en el tema que me corresponde, que es Rusia y su influencia en Iberoamérica. Lo primero que tenemos que entender es cómo está Rusia, qué es Rusia y cómo está Rusia. Porque si hablamos de Rusia en la época de la Guerra Fría, a todos nos entraban escalofríos. Yo no lo viví porque era muy pequeño, pero bueno, buena parte de mi familia, lo explicaron luego, pasaron 13 días en octubre de 1962 al borde del ataque de nervios porque se intuía la Tercera Guerra Mundial y además guerra atómica. ¿Vale? Entonces, pues Rusia, de hecho, fijaos que los rusos ya eran buenos en la desinformación porque Estados Unidos pensaba que el arsenal ruso era más potente que el suyo. Y no era verdad, no solo era verdad, era mentira flagrante, pero lo pensaban. Si tú piensas que tu enemigo está más fuertemente armado que tú, tomas precauciones, ¿no? O sea, en ese sentido, la desinformación, que como veremos es la clave de la actuación rusa en Iberoamérica, China, Irán han intervenido de otras maneras, los rusos solo pueden intervenir en una. ¿Y por qué? Pues básicamente por su situación. Rusia es un país, como sabéis, gigantesco, evidentemente, tiene gas, tiene petróleo, todavía tiene un ejército grande en cantidad que no en calidad, también gracias a Dios, y los ucranianos afortunadamente están vivos todavía porque el ejército soviético no es realmente muy bueno, si no ya veríamos lo que hubiera pasado, pero tienen una economía ligeramente superior a la española. Estos son datos de PIB. Oh, es que Rusia. No. Rusia realmente tiene una economía muy, muy deprimida. ¿Por qué? Porque tiene un modelo que está basado esencialmente en el petróleo y gas que tienen. Y es verdad también vender armas fundamentalmente a algunos países iberoamericanos. Tiene una tendencia clarísima, no clarísima, son los reyes del oligopolio, básicamente. Su sector industrial no se moderniza desde 1989, han pasado 36 años. El nivel de corrupción es inimaginable y, por supuesto, los rusos que tienen dinero prefieren invertirlo en sitios más seguros, es decir, fuera de Rusia. Si sumáis todo esto, estamos en una economía realmente de lo que en su día hubiéramos llamado país, no diría subdesarrollado, pero sí en vías de desarrollo. No es claramente una economía desarrollada. Para influir en el mundo, el tener mucho dinero, una capacidad económica importante, es necesario. Por eso China realmente es el agente más importante, porque tienen lo que hace falta. Con dinero puedes sobornar, puedes invertir, puedes comprar, puedes hacer lo que quieras. Los rusos no lo tienen y tienen que hacer otras cosas. Entonces, vamos a ver de forma muy sintética cuál es la influencia en distintos elementos. Ante todo, diferenciemos Iberoamérica en dos packs con respecto a Rusia, que es fácil de ver, porque ha habido dos resoluciones de Naciones Unidas condenando a Rusia. En primero, en el año 2022, se condenaba la invasión y en el 2023 se solicitaba la retirada de las tropas rusas. Esto llegó a Naciones Unidas, se votó. ¿Qué hicieron los países iberoamericanos? Votaron a favor, excepto algunos que se abstuvieron. Se abstuvo Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. En la primera votación, Venezuela ya votó en contra, obviamente, no puede hacer otra cosa. Al final, como dice el refrán catalán, qui paga mana, el que paga manda, y por lo tanto, tonterías las justas. En la segunda, en el 23, se mantuvo esto, simplemente Nicaragua pasó de la abstención al voto en contra. ¿Vale? Este es el escenario. Por lo tanto, tenemos un grupito de países que no es que estén alineados, es que básicamente son dependientes. Y otro grupo de países en los que les gustaría influir para acercárselos. Y aquí realmente es donde Rusia
es peligrosa? Porque estos otros países son formalmente democracias y por lo tanto se vota. Y los votantes utilizan informaciones para decidir su voto. Y los rusos son realmente maestros precisamente en esto, en desinformar, no en informar, todo lo contrario, en desinformar, se ha hablado aquí, pues conseguir que se vote a los candidatos de sus partidos que en su momento ya no darán pie a las elecciones democráticas. Miremos el caso de Nicaragua, país que después de una revolución se convierte en democrático y ahora en estos momentos pues ya tenemos Corea del Norte .02. Ya el presidente ha decidido nombrar a su esposa vicepresidenta y supongo que su hijo pues será el presidente y su nieto. En fin, ya han decidido que para qué nos vamos a complicar la vida, ya que mandamos nosotros ahora. Pues ¿para qué vamos a hacer elecciones? El objetivo era que mandáramos. Ya que mandamos, pues han acabado las elecciones. Mandamos y punto. Entonces, fijémonos. Desde el punto de vista político, ¿qué ha hecho Rusia en Iberoamérica? En primer lugar, ha firmado muchos acuerdos bilaterales y también de foros multilaterales. Es decir, en estos momentos, un ruso lo tiene muy fácil para ir a cualquier país iberoamericano sin visado. ¿Vale? Esto parece una tontería, pero no lo es, porque el visado, como sabéis perfectamente, hay que solicitarlo y te permite discriminar si esta persona sí o no, conviene que entre o no. A lo mejor se dedica, pues es un espía o es una persona, un periodista que está preparado para falsear informaciones, etcétera, etcétera. En segundo lugar, realmente se han hermanado las relaciones en gobiernos que básicamente tienen una característica, son todos anti-Estados Unidos. Cuando están encantados de la vida. Llega Rusia a hablar con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, sobre Estados Unidos y todos coinciden en lo esencial, es el enemigo a batir. Por lo tanto, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es un hecho relativamente conocido. Las relaciones militares. Las relaciones militares funcionan en una doble vía. Por un lado, venta de armas. Tiene armamento. Hay que decir que en general es un armamento no demasiado sofisticado, si lo comparamos con el que manejan en otras zonas del mundo. Y es verdad que hoy por hoy, al menos armamento, básicamente se lo están vendiendo sobre todo a Venezuela y a Nicaragua, ¿no? De hecho, en realidad, curiosamente, aunque en teoría son amigos está pasando lo mismo que con China. Es decir, sacan más partido de la relación Rusia por la venta de sus armas que por lo que les pueda comprar a venezolanos y a nicaragüenses. Los venezolanos le podrían vender petróleo, es lo único que pueden hacer, pero los rusos ya tienen. Entonces, ¿qué les van a vender? Pues prácticamente nada, en definitiva. A nivel de relaciones económicas, podemos diferenciar en dos bloques. Lo que es comercio y lo que es inversión. En comercio, obviamente, petróleo, gas, fertilizantes también, y algunas materias primas realmente las vende Rusia, Iberoamérica, y compra sobre todo materias primas. En cuanto a inversión, realmente están invirtiendo solo en dos sectores, los que ellos conocen mejor, básicamente petróleo y gas. Pero atención, porque precisamente para preparar con mayor precisión la charla de hoy estuve mirando por ahí, y resulta que también están metidos en la construcción de plantas nucleares en Argentina, por ejemplo. No para crear bombas atómicas, para generar energía nuclear. Pero bueno, están ya entrando en la inversión, ayudando a construirlas y entrando en la inversión. Por lo tanto, intentan hacer lo que pueden. No hacen más porque, insisto, no tienen capacidad económica de hacer más. Hacen lo que pueden. ¿Qué hacen en el tema del soft power? En el soft power también hacen lo que pueden. Hacen daño, evidentemente, pero no tanto como pueden hacer, por ejemplo, pues chinos e iraníes. Están trabajando bastante el tema de cultura e idioma. Es verdad que no tiene el atractivo que puede tener pues, un instituto Confucio, porque al final el mandarín es la lengua más hablada del mundo. China es la primera potencia, de hecho, económica ya del mundo, y por lo tanto tiene un interés. Hablar ruso no tiene tanto interés, y mucho menos en países que estén tan alejados, pero están dando becas, haciendo intercambios de alumnos, etcétera, etcétera, y empezando
a crear centros culturales. Donde sí están efectivamente muy activos, como ha dicho el vicepresidente Santos, es en el tema de medios de comunicación. El Russia Today, la versión española del Russia Today, es una de las principales fuentes de desinformación para la población en general y la base con la cual los partidos radicales de izquierda construyen sus discursos. Y en esto no hablo ya solo de Iberoamérica, sino hablo de la madre patria, exactamente igual. Y donde son evidentemente los maestros es en lo que ahora se llama, sabéis que siempre hemos dado algún término anglosajón, hemos hablado del hard power, el tema militar, relativo, soft power, y ahora vamos a hablar del sharp power, es decir, información y redes sociales. Ahí sí. Ahí realmente son especialmente buenos. Fijaos que ya lo eran en el año 62, cuando ni siquiera había internet, ni móviles, ni redes de comunicación, ni nada que se pareciera. Ahora se han sofisticado mucho. Como sabéis, estas cuestiones dependen en buena medida de las matemáticas y si tenéis una cierta inquietud y analizáis los nombres de algunos de los mejores matemáticos del mundo de las últimas 4 o 5 décadas, muchos de ellos son rusos. Yo siempre sostengo la teoría que hay, digamos, 2 nacionalidades especialmente dotadas para la matemática. La India, los hindús, los indios de la India, y los rusos. Los mejores matemáticos suelen salir de ahí. Ellos son verdaderamente muy buenos en esto. Han influido en cosas tan increíbles, pues como os he dicho, como las elecciones catalanas. Las elecciones catalanas. Imaginar si no les va a interesar influir en las elecciones de Colombia, de México, de Ecuador, de Argentina, de Chile. Claro que les interesa, pero muchísimo. Y diréis, ¿y qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué consiguen con ello? Pues básicamente desestabilizar. O sea, Rusia no tiene ningún interés económico específico, por ejemplo, en Cataluña. El objetivo es, desestabilizando Cataluña, desestabilizo España. España es uno de los 4 países más grandes de la Unión Europea. Desestabilizando España, desestabilizo la Unión Europea. La Unión Europea, digamos, es el segundo poder del mundo occidental después de Estados Unidos. Este es mi objetivo, básicamente. Entonces, no aportan nada, pero hacen un juego que, por otra parte, va muy bien para China e Irán. Va muy, muy bien. Pues, ¿no? Este trabajo ya nos lo hacen ellos, que además son maestros en la materia. Entonces, la situación, verdaderamente, es, si no nos la tomamos en serio, es muy complicada. Porque pensar que las democracias liberales son muy endebles para luchar contra las autocracias. Las autocracias tienen un liderazgo clarísimo. O sea, nadie duda de quién manda en China, nadie duda de quién manda en Irán y nadie duda de quién manda en Rusia. ¿Quién manda, por ejemplo? Bueno, y ahora en Estados Unidos también nadie duda de quién manda. Pero ¿quién manda, por ejemplo, en un país europeo? Bueno, podemos decir, vale, pues el presidente de gobierno que hay ahora. Pero es que a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años será otro completamente distinto. Y sobre todo, cuando manda en función de que en cada votación acumule los votos suficientes en el Parlamento para aprobar una determinada ley. Y a veces lo consigue, como sabéis, y a veces no lo consigue. Y hay sorpresitas de vez en cuando en todo esto, ¿no? Por lo tanto, jugamos en contra. Jugamos en contra. Entonces, hay que defender al máximo, verdaderamente, estos regímenes, si se cree que merece la pena defenderlos, y para esto hay que luchar contra las injerencias, en este caso estamos hablando de Iberoamérica, que tienen estas 3 autocracias. Es muy difícil luchar contra los chinos porque, desgraciadamente, la mayoría de economías iberoamericanas no son muy fuertes, en particular la capacidad para llevar a cabo inversiones complejas es muy limitada, y si vienen los chinos con cantidades increíbles de dinero, es realmente muy difícil decirles que no. Luego, como ha dicho Eduardo y como ha dicho Carlos, se lo cobran. La trampa de la deuda es el gran invento de los chinos. Con esto están consiguiendo pues, bases, por ejemplo, en todo el mundo, la de Djibouti, sin ir más lejos, absolutamente estratégica para el Índico. Todo es trampa de la deuda. Es verdad que eso solo lo pueden hacer ellos. Irán y Rusia, como no tienen capacidad para dejar grandes cantidades de dinero, no pueden hacer nada más, pero hacen su trabajo. Y los rusos están totalmente centrados en esto. Se ha dicho, porque he leído
bastantes artículos sobre el tema, incluso analistas geopolíticos serios latinoamericanos, no hay que preocuparse demasiado, porque además hay una gran distancia geográfica entre nuestro continente y China, Rusia e Irán, están muy, muy, muy lejos. Hay diferencias culturales, evidente, el tipo de cultura hispánica, ibérica, es muy diferente a la suya. Hay diferencias religiosas, en general los países iberoamericanos son bastante religiosos, muy practicantes, en concreto, además, católicos, y por lo tanto no hemos de preocuparnos. Esto al final no les interesa. Esto es una visión simple del entorno geopolítico. La geopolítica es mucho más compleja que todo esto. No vale, como decíamos hace un rato, mirar a ver qué pasa el día de mañana. Tienes que pensar en la década siguiente o hace 20 años. Lo que está pasando ahora, realmente, en el caso de Rusia hace menos, pero en el caso de China estaba planificado hace 30 o 40 años. Esa es la realidad. Entonces, quizás nosotros ahora en Europa vamos al día a día, vamos solventando los problemas a medida que aparecen. Iberoamérica va solventando los problemas a medida que van apareciendo, pero fijémonos que todas estas intervenciones realmente no tienen nada que ver con la cercanía o proximidad física. Y la que me toca a mí, la de Rusia, desde luego, nada. Un tema tecnológico y de información. ¿Vale? Absolutamente. Son capaces de hackear cualquier cosa en cualquier momento. De hecho, ahora mismo igual está escuchándolo alguien, por allí, los sucesores de la KGB. No penséis que es broma. Yo en el año 19... yo había ido muchas veces a Rusia sin problemas, y en el año 19 fui una vez y acaba de dar una conferencia sobre el tema, en este caso la influencia de Rusia en Europa, digamos, no muy positiva para ellos. Y yendo con el visado tuve bastantes problemas para entrar y, lo que es más grave, muchísimos más para salir. ¿Vale? Con lo cual, no sé si me voy a plantear ir en breve a Rusia, y me voy a dedicar quizás a analizarlo un poquito más a distancia, para que la cosa no se compleje demasiado. En definitiva, por lo tanto, es una influencia no tan vistosa ni tan visible como la otra, pero ojo, porque, insisto, en sistemas democráticos, con sufragio universal, la información es la clave. Si la gente se acaba creyendo determinadas cuestiones, por ejemplo clásico, pues que Ucrania atacó a Rusia, que hay mucha gente que se lo cree. Si te crees esto, a partir de ahí ya te puedes creer cualquier cosa, ¿no? Evidentemente. Por lo tanto, el futuro, que básicamente os va a afectar más a los que estáis en la parte esta de la sala que a los que estamos en la mesa, requiere que os toméis todo esto muy en serio. Y en especial, todos los estudiantes que hay aquí, que conozco y sé que hay muchos que sois originales de países iberoamericanos, porque, bueno, ya veis que estáis en la diana, y por lo tanto, pues algo habrá que hacer para defenderos. Muchísimas gracias. Aquilino, te encargas tú de conducir el debate. Magnífico, gracias. Bueno, como los miembros de la mesa, cualquier cosa que nos queramos decir, vamos a tener tiempo, vamos a comer juntos, me gustaría, dado que además aquí hay muchos estudiantes que conozco bien, que sois inquietos, y el tema que se has puesto no puede ser más inquietante e interesante. Muchos venís de América,